Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Manuel Bermúdez, yo soy profesor titular de Filosofía de la Universidad de Córdoba y soy el director de este congreso, el cuarto congreso Proyecto Logos, que clausuramos este año en la conferencia de hoy. Tenemos una suerte considerable al poder contar aquí con el profesor Haitham Amira Fernández, que es una auténtica autoridad en análisis vinculado a Oriente Medio. Ha trabajado durante 20 años en el Real Instituto Elcano hasta el año 2024 y ahora está afrontando nuevos proyectos que seguramente saldrán en los próximos meses. Es un hombre muy inteligente, brillante, y les quiero contar cómo di con él, las casualidades de la vida. Resulta que al profesor Amira Fernández yo lo veía en la televisión de vez en cuando. Desde hace unos meses aparecía, por ejemplo, en programas de Canal 24 Horas, en otros programas donde buscaban siempre la opinión de expertos para hablar sobre Oriente Medio. Y resulta que ahora un mes y medio, hablando con mi mujer sobre el asunto en Gaza, llegamos con una conversación a la conclusión de que el padre de uno de los alumnos de mi mujer es el profesor Haitham Amira. Una casualidad. Entonces, le pido el teléfono a mi mujer, me lo da ella y con mucha timidez y mucho titubeo le pregunto, digo, Haitham, ¿vendría a clausurar el congreso? Y me ha dicho que sí, con una generosidad tremenda, y ha venido aquí después de estar toda la mañana dando clases, donde trabaja ahora en el Instituto de Empresa, y vamos a tocar además un tema bastante controvertido. Un apunte antes de darle la palabra. Claro, cuando yo terminé mi primera tesis doctoral, allá por el año 2005, antes de poder defenderla, transcurrían un periodo de 3 o 4 meses. Y como yo soy oriundo de Lucena, que es una ciudad exclusivamente de judíos hasta el siglo XII, pues siempre había escuchado el pasado judío de Lucena, con unas cosas casi míticas. Y con el poco seso de los 27 años, me fui a Israel en el verano del año 2005, desde julio hasta final de agosto, con el objeto de fomentar algún hermanamiento entre algunas ciudades de origen sefardí y Lucena. Hablé antes con el Ayuntamiento de Córdoba, hablé con el Ayuntamiento de Lucena, me dijeron que sí, pero yo de mi bolsillo me pagué el billete y que me fui. Bueno, fue uno de los viajes más peligrosos y uno de los fiascos académicos y personales más grandes que he visto en mi vida. Porque coincidió en aquel periodo, no sé si lo recordaréis, que en agosto del año 2005 los colonos ultraortodoxos habían sido expulsados de Gaza y mantuvieron una tensión enorme, y me tocó a mí entre Tel Aviv y Jerusalén. De hecho, en muchos foros, como creo que muchos sois alumnos míos o exalumnos míos, os habré contado la vez que casi me linchan justo a 200 metros del Muro de las Lamentaciones, creo que fue el 13 de agosto, porque debí interrumpir un momento de una oración que estaba durando más de una hora, de una manifestación de más de 20.000 colonos ultraortodoxos. Me bajé de un murete que había y supongo que hice ruido al poner los pies en el suelo, y docenas de padres y madres de familia que había por allí, pues me hincharon de palo. Me salvé porque estaba el muro a mi lado y entonces no me caí. Entonces yo, el asunto de Palestina, lo llevo intensamente. Tengo además 4 doctorandos palestinos, ahora ya 3, porque uno de ellos presentó y defendió la tesis con enorme éxito en el mes de septiembre o octubre, no recuerdo mal. Y claro, el sufrimiento del pueblo palestino creo que es un deber que hay que analizar, y esa es mi visión, que es probablemente diferente a la que va a proponer el profesor Haitham Amira. Pero bueno, luego lo discutiremos. Esta clausura va a ser muy clara. Vamos a dejar al profesor que imparta su charla durante 45 minutos aproximadamente, y luego, con su permiso, pues, podemos establecer un diálogo que, llegado el momento, lo extenderemos al auditorio. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, que no quiero robarle más tiempo, os dejo con el profesor Haitham Amira Fernández para que nos diga lo que nos quiere decir. Gracias.
Muchas gracias, profesor Bermúdez, muchas gracias a la Universidad de Córdoba por invitarme y a ustedes por estar aquí esta tarde. La verdad es que para mí es siempre una alegría estar en Córdoba y si es hablando pues, un diálogo, que espero que así sea, mucho mejor. El conflicto israelo-palestino es un conflicto con una alta carga emocional y sobre el cual seguramente cualquier persona en el lugar más remoto del planeta tiene una opinión formada. Hay muchos conflictos sobre los que no se tienen opiniones formadas, pillan lejos, no hay suficiente información, en fin, uno pone cara de no sé muy bien de qué va. El conflicto israelo-palestino, me atrevo a decir que no hay persona en el mundo que no tenga su opinión formada a partir de la información que le llega o a partir de la experiencia personal. Y en la actual etapa, en este último año y medio, la carga emocional está siendo muy intensa para todos, independientemente de la posición que esa persona tenga. Les voy a decir mi punto de partida a la hora de hacer mi análisis. Yo me considero analista, académico, investigador. Tengo mis opiniones, evidentemente. Mi punto de partida se basa en 3 principios. Y es lo que planteo incluso en mis clases cuando tengo que hablar de este conflicto a mis alumnos. Que algunos de ellos vienen de un lado y otros vienen del otro. Mi primer principio es que en un entorno como el actual en que estamos, en una universidad, el principio de respeto y el principio de partir de un debate elevado, no digo académico al 100%, pero basado en argumentos, en ideas, en hechos, desde el respeto. Para mí el segundo principio es que la vida de un ser humano vale lo mismo. La vida de un israelí para mí vale lo mismo que la vida de un palestino, que un sirio, que un libanés, que un jordano, que un congoleño. Parto de ahí, porque si no, si la vida de uno vale más que otros, siempre habrá otros del otro lado que dirán lo opuesto. Y ese es el círculo vicioso que no termina, de sufrimiento para todos. Sufrimiento en distinto grado, evidentemente, pero sufrimiento para todos. Y el tercer principio, para mí, es que hay algo que todavía tiene un peso, aunque no cambie el mundo del todo, y es el que hay un derecho internacional. Los términos que voy a utilizar en mi presentación se van a basar siempre en lo que dice el derecho internacional sobre el conflicto, sobre los actores en el conflicto, sobre la definición de lo que está ocurriendo, basado en lo que dicen cortes internacionales, sistema de Naciones Unidas, a pesar de todas sus imperfecciones y de que no haya mecanismos para implementar, para aplicar, imponer lo que dice ese derecho internacional. Bueno, pues con esto planteo algunas ideas. Empezaré en el 7 de octubre de 2023. Casi todo el mundo sabe por qué. Pero esto no empezó el 7 de octubre de 2023, como ustedes saben. Aquí hay un conflicto por un territorio. Es la naturaleza del conflicto que hay en la Palestina histórica, en ese levante mediterráneo. Es por un territorio, que luego se le añaden otras dimensiones de geopolítica, de recursos, se le añade la complejidad encima religiosa, étnica, todo eso es una maraña. El tema de fondo es a quién pertenece ese territorio de la Palestina histórica con toda la carga religiosa, histórica que tiene, los recursos que tiene ese territorio, su posición geográfica, algunos dirán desde la geopolítica, ¿dónde está? Es un conflicto que tiene más de un siglo de vida, desde el momento en el que se plantea crear un Estado-nación para los judíos del mundo en esa Palestina histórica. Había otros territorios que eran candidatos para crear ese Estado. Al final, si opta por Palestina, bueno, pues hay motivos históricos también por la presencia judía en el territorio, no solo judía, musulmana y cristiana, durante largos siglos, con presencia de comunidades musulmanas, cristianas y judías de forma ininterrumpida durante largos siglos. La complejidad que se va añadiendo por distintos motivos que no hay espacio aquí ni tiempo para abordarlos, hace que este conflicto al final se convierta en el que condiciona la evolución de todo el entorno mediooriental y tiene ramificaciones mundiales. Me voy
un paso atrás antes del 7 de octubre de 2023. Durante décadas antes, el conflicto israelo-palestino estaba presente en la agenda internacional. En los años 60, años 70, 80, Intifada, ¿no? Años 90, proceso de paz, que se inicia en España, se inicia en Madrid, la Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio, en otoño de 1991. Principios de este siglo también está presente el conflicto israelo-palestino en la agenda internacional, pero hay un momento en el que empieza a bajar en la lista de prioridades de la agenda internacional, porque hay otros temas, hay otros conflictos que empiezan a tener más relevancia. Y a partir de 2011, las llamadas primaveras árabes, o yo prefiero hablar de revueltas antiautoritarias en distintos países árabes, que son una sacudida que alteran regímenes, caen dictadores, pero luego hay contrarrevoluciones, las fuerzas armadas se hacen con el poder en algunos países, Egipto uno de ellos, en Siria esas revueltas se convierten en una guerra civil con interferencia de muchos actores cercanos y lejanos. De repente nos encontramos con que el conflicto israelo-palestino empieza a bajar en la lista de prioridades, ya no es como antes, casi que desaparece. Con la primera administración de Donald Trump, en Estados Unidos, se intenta acabar o liquidar el conflicto israelo-palestino por una vía, que es la vía de la normalización de relaciones diplomáticas, económicas, de seguridad entre algunos países árabes y el Estado de Israel. Los llamados, por algún extraño motivo, acuerdos de Abraham, que puso en marcha Donald Trump al final de su primer mandato. Estamos hablando del verano, sobre todo verano y otoño de 2020, antes de abandonar la Casa Blanca por primera vez. Esos mal llamados, para mí, acuerdos de Abraham, ¿qué tendrá que ver el pobre Abraham en todo esto? Lo que buscaban era que distintos regímenes árabes normalizaran sus relaciones con el Estado de Israel a partir de intereses comunes de cada régimen y de Israel. ¿Qué le interesa, por ejemplo, a Emiratos Árabes Unidos para normalizar con Israel? Economía, tecnología, turismo, seguridad, inteligencia. Bueno, pues entran en esos acuerdos de normalización. Bahrein, que es un estado muy chiquitito del Golfo, pues también sigue esa estela. Sudán, que es un país con enormes dificultades económicas en aquel momento, estaba en la lista de los estados que patrocinaban el terrorismo, según Estados Unidos, a pesar de que estaba ya demostrado que hacía mucho tiempo que no hacía actividades su gobierno de apoyo al terrorismo internacional, la condición para retirarlos de esa lista era normalizar con Israel. Y Marruecos. ¿Cuál es el tema central de su política exterior durante más de medio siglo? El conflicto del Sáhara Occidental. ¿Qué quería Rabat? Que la Casa Blanca le dijera que el Sáhara es suyo. Reconocer la soberanía de Marruecos sobre el antiguo Sáhara español. A cambio, normalizar relaciones con el Estado de Israel. Esos fueron los 4 países árabes que firmaron acuerdos de normalización, como he dicho, al final del primer mandato de Donald Trump. ¿Qué es lo que se buscaba de esta forma? Liquidar la cuestión palestina mediante la normalización gradual con países árabes. El siguiente en la lista, digamos, el premio gordo era Arabia Saudí, por el peso que tiene, por su relevancia, por ser el centro, digamos, religioso, económico también, ese poderío que tiene por los hidrocarburos. Y de esa manera, al ir añadiendo países árabes a esa normalización con Israel, a los palestinos no le quedaría nadie que nos apoyara, aunque fuera de boquilla, y tendrían que aceptar lo que le ofreciera Israel llegado el momento. Esta era la secuencia que se había planteado desde la Casa Blanca de Trump, versión 1.0. Esa secuencia, el 7 de octubre, salta por los aires. Siempre cuando me refiero al 7 de octubre es del 2023. Salta por los aires porque, claro, esto es como la física. Las leyes de la física sabemos claramente que ante cualquier acción, la fuerza que se ejerce en una acción,
se recibe una reacción, una fuerza contraria, en sentido contrario. Ante la posibilidad de liquidar la cuestión palestina, ante la posibilidad de una gran alianza de Israel con países árabes, hay actores que dicen que eso no están dispuestos a aceptarlo. La reacción al final es lo que ocurre el 7 de octubre. Torpedear el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, que era el tema central de la política de Joe Biden hacia Oriente Medio hasta ese momento. El expresidente Biden llevaba más de 2 años con un solo tema en su agenda hacia Oriente Medio: conseguir que Arabia Saudí firmara un acuerdo de reconocimiento recíproco de normalización de relaciones a todos los niveles con Israel. Porque Trump había conseguido 4. Él quería conseguir por lo menos uno que fuera el que luego arrastrara a otros, a Arabia Saudí, como el peso pesado. No consiguió ninguno. No consiguió otras muchas cosas el señor Biden antes de marcharse de la forma en que se marchó. Y dejando la región como la dejó. Irán es un país que pasó en el año 1979 de estar en la órbita de Estados Unidos, con el Shah, el régimen que existía en ese momento, a una revolución islámica, que es la que sigue todavía gobernando en esa República Islámica de Irán, contraria al Estado de Israel y sobre todo muy sensible a cualquier acercamiento entre Israel y los países árabes del vecindario. Irán no podía permitir que de repente el eje Israel-Arabia Saudí se reforzara con el apoyo de Estados Unidos y el seguimiento europeo, siempre seguimiento, por desgracia, seguidismo. Y Irán, a pesar de que el régimen de los ayatolás es una semiteocracia, es una mezcla, tiene elementos democráticos, sabemos que en ocasiones algún elemento cuasi democrático, bueno, sobre eso hay mucho debate, mucho escrito en la literatura académica. Irán estaba apoyando actores regionales, sobre todo grupos armados, de lo que se conoce como el eje de la resistencia. Si hay resistencia es porque hay algo que les hace resistir. A Irán les venía bien apoyarles porque era una forma de ejercer influencia y de crear una primera frontera de defensa de Irán, del régimen iraní, fuera de sus fronteras, mediante el apoyo a lo que en inglés se llama proxies, lo que son clientes digamos, en español, cuando se habla en inglés de proxy war, es guerra por delegación, es decir, hay interpuestos, hay actores interpuestos, no te vas directamente al enfrentamiento directo, cuerpo a cuerpo. Entonces, es verdad que Irán ha estado apoyando a elementos, movimientos de resistencia, que es como se presentan a sí mismos en el Líbano, Hezbollah, como una mezcla de partido político, milicia armada, muy armada, y también movimiento de apoyo social para los necesitados. 3 dimensiones. Está en el Parlamento libanés, Hezbollah, que entra en el juego político, va a las elecciones, gana sus escaños. Por otro lado, tiene una milicia muy armada por Irán, que algunos lo consideran casi un Estado dentro del Estado, y luego un movimiento de apoyo a los necesitados, de caridad social, donde no llega el Estado libanés. El Estado libanés tiene enormes deficiencias. También Irán estaba apoyando, en el caso de Hezbollah libanés, hay una conexión religiosa, es la pertenencia a la rama chií o chiita del Islam, que es la rama de las 2 principales, la más minoritaria en proporción, en torno al 15% de la población musulmana mundial es chií. Pero claro, en el caso de Palestina, el movimiento de resistencia armada principal, Hamas es un acrónimo del árabe. Movimiento de resistencia islámica. Son suníes. No es la misma rama del régimen de los ayatolás en Irán.
Sin embargo, hay una confluencia de intereses geopolíticos. Hay un enemigo común, Israel. Estados Unidos, es decir, esa visión de un occidente que apoya al Estado de Israel y a sus políticas. En Yemen también hay una milicia, un grupo armado que se ha hecho con poder en distintas partes del país, que ha estado muy castigado por guerras, por hambrunas, por mucha necesidad, que son los Houthis o Houthíes, a los que Irán también, de una manera, pues apoya, porque le viene bien tener ese elemento de influencia y de presión en un país que, aunque es muy pobre, es el primo pobre de la península arábiga, que no tiene petróleo ni gas. Sin embargo, está en una posición geográfica clave. Seguramente muchos conocen el nombre del estrecho, que es la entrada sur del Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, por un lado controlado por Yemen, desde el este. Es uno de esos puntos que se llama en geoestrategia de estrangulamiento. Si se corta ese paso marítimo para el comercio marítimo internacional, causa un impacto muy severo en la economía mundial. Está el estrecho, está también el canal de Suez. Recordarán cuando aquel enorme buque se quedó atravesado ahí en medio y todos notamos que faltaban cadenas de provisión y de producción. Y, pues, bueno, todo esto es para decir que Irán no podía permitir que se saliera con la suya la administración estadounidense, el primer ministro israelí y aquellos árabes que querían normalizar con Israel. Sobre todo regímenes, no poblaciones, no las sociedades. Pero hablamos de regímenes autoritarios, con distintos grados de autoritarismo y métodos autoritarios que en algunos casos pueden ser muy brutales. De represión, de imposición. Y el 7 de octubre, y aquí ya volvemos al año 2023, hace un año y medio casi, nos levantamos ese sábado, pues yo la verdad no recuerdo, en estado de shock. Estaba mirando medios de comunicación árabes y lo que estaba viendo me parecía que era una película. O sea, no podía, no cabía entender que estuviesen desde Gaza invadiendo Israel. Técnicamente, si nos referimos al derecho internacional, fue eso, fue una invasión, en este caso inversa. Desde Gaza, elementos armados, principalmente de Hamas, también de otros grupos armados que están dentro de Gaza, la Yihad Islámica y otros movimientos, que salen de esa frontera que es la Franja de Gaza y aparecen en territorio que para muchos estados del mundo es reconocido como Estado de Israel. Y que no hay respuesta de Israel. Durante 5 o 6 horas, las fuerzas armadas israelíes, con todo su poderío, con todas sus armas, con todos sus servicios de inteligencia, parece que no reaccionan, que se les pilla por sorpresa. El tiempo nos dirá si la sorpresa fue real, total, parcial, ya veremos. Es una región que es muy dada a creer siempre en que hay planes ocultos, por el origen de cómo los estados fueron creados. Muchas veces porque se decidió fuera, en despachos en otras capitales lejanas, ¿no? Todas las conspiraciones que están muy presentes en la psique de los habitantes de Oriente Medio. En ese momento, lo que se para en seco es la normalización entre Israel y el mundo árabe. En ese momento se demuestra que la secuencia para resolver el conflicto israelo-palestino que se estaba intentando aplicar para liquidar la cuestión palestina había sido un fracaso esa secuencia. Y de repente vuelve la cuestión palestina a estar en el centro de la agenda internacional. Y vaya si está en el centro de la agenda internacional desde entonces. El coste humano para devolver esa cuestión a un papel, a una posición central de la agenda internacional, el coste humano está siendo devastador. El coste para generaciones venideras, en lo emocional, en lo psíquico,
la destrucción material y física está siendo también devastadora. Sin embargo, está ahí y se vuelve a hablar de ello. Y por eso ustedes y yo, el profesor Bermúdez, estamos en este salón hoy. Porque si hubiésemos intentado montar esta conferencia en septiembre de 2023, habrían venido 15 personas. Y se lo digo por un motivo muy básico, muy simple, muy real. Se lo propuse a una institución académica en septiembre de 2023 hacer una conferencia si todavía era relevante el conflicto israelo-palestino. Y la persona que toma las decisiones en esa institución me dijo, es que no me interesa. Septiembre de 2023. Conservo el WhatsApp que esa persona me mandó la mañana del 7 de octubre. La pregunta era, ¿tú sabías algo? Evidentemente no. Bueno, esto es para hacer una radiografía rápida de lo que ocurre ese 7 de septiembre y el vuelco que suponen, evidentemente, para la vida de los habitantes de Gaza, 2,2 millones de habitantes, mayoría menores, niños, en una superficie de 360 kilómetros cuadrados. Por favor, imagínense 360 kilómetros cuadrados. Imagínense meter ahí a 2.200.000 habitantes. Una Gaza que sus fronteras terrestres han estado controladas por Israel. Su frontera, digamos, su acceso al mar Mediterráneo está controlado por Israel. ¿Quién entra, qué sale? ¿Quién se acerca? ¿Quién sale a pescar? ¿Quién se le permite pescar? ¿Y a quién se le dispara desde los buques israelíes? Y el espacio aéreo de Gaza también está controlado por Israel. Les voy a dar un dato que algunos seguramente conocerán. En Gaza hubo un aeropuerto internacional. ¿Alguien sabe quién financió ese aeropuerto internacional? En gran medida. ¿Concretamente qué país? ¿España? España dedicó mucho dinero a la construcción del aeropuerto internacional de Gaza. ¿Saben quiénes inauguraron el aeropuerto internacional de Gaza? El presidente estadounidense Bill Clinton y Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Palestina. Eran otros tiempos. Había esperanza de un proceso de paz. Había una promesa de unos dividendos de la paz. Se hablaba de los dos estados, Israel y Palestina, que no se había alcanzado, pero era una aspiración, un sueño. Ese aeropuerto fue bombardeado severamente por Israel en dos ocasiones, si no me equivoco, en 2000 y en 2002. Quedó fuera de servicio y ahora en esta última campaña militar de Israel, desde octubre del 2023, lo que quedaba del esqueleto del aeropuerto ha sido ya totalmente destruido. Con fondos españoles, con dinero español, con dinero de todos nosotros. Israel lo destruyó. Es decir, un territorio pequeño, la gente viviendo en unas condiciones de opresión. Algunos salían adelante como podían, otros estaban viendo pasar el tiempo sin posibilidades de prosperar ni de hacer una vida mínimamente satisfactoria, sin posibilidades tampoco de viajar, de salir, de hacer lo que otra gente en otra parte del mundo le gustaría hacer, gente joven, por ejemplo, formarse, tener aventura, de ir a otros lugares. Bueno, nos encontramos que el 7 de octubre es el enorme fracaso del liderazgo israelí, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que lleva en el cargo, creo que es el primer ministro que más tiempo ha pasado en el cargo en Israel, en distintas etapas, sumando el tiempo. Él siempre se ha presentado como centrado en la seguridad. Todo se justifica por la seguridad. Mano dura por la seguridad. Él abiertamente ha rechazado cualquier solución que otorgue a los palestinos el derecho a la autodeterminación. Claro, el derecho a la autodeterminación puede conducir a distintos resultados. Uno de ellos puede ser un Estado independiente. Hay otras fórmulas en el derecho a la autodeterminación, hay otros modelos en el mundo. Puede haber otro tipo de arreglos que la gente acepte y vote por ello, y la autodeterminación
se lleve a cabo de forma satisfactoria. Hay estados libres asociados, hay territorios autónomos, al final también se pueden unificar dos proyectos políticos en un estado, o simplemente que haya dos, separados, con garantías, que era el planteamiento de la solución de los dos estados para Israel y Palestina. Voy a dar un paso atrás, al año 95, noviembre del 95. Era la época de esperanza en la región. Todas las encuestas de opinión decían que las sociedades palestina e israelí mayoritariamente estaban a favor de avanzar en una vía diplomática para una solución pacífica. En Israel, en aquellos tiempos, gobernaba el Partido Laborista. El Partido Laborista que se veía como más pro paz, más pro hacer lo que Israel consideraba concesiones, porque así es como se presenta en Israel, hacer concesión de reconocer primero la existencia de un pueblo palestino, reconocer un liderazgo palestino y en algún momento tal vez plantear la posibilidad de que tenga un Estado. Eso es lo que llevó a la concesión del Premio Nobel de la Paz a 3 dirigentes de estos dos pueblos. Es verdad que estaba descompensada la cosa. Por un lado, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, ¿se acuerdan de Rabin? Y su segundo, Simón Peres. Y por el lado palestino, Yasser Arafat, el líder histórico de la causa para la liberación de Palestina. Fue prematuro concederles el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Pero habían alcanzado una cosa que era impensable hasta entonces. En el año 93, los llamados Acuerdos de Oslo. De repente, Arafat ya no es tildado de terrorista por parte del gobierno israelí. Firman acuerdos, mandan negociadores. Hay una firma de esos acuerdos de Oslo, curiosamente, la negociación secreta tiene lugar en Noruega, por eso llaman acuerdos de Oslo, pero la firma tiene lugar en los jardines de la Casa Blanca, con el presidente Clinton de anfitrión, con el rey Hussein de Jordania presente como testigo. Y en el año 95 hay una segunda parte de los acuerdos de Oslo que en teoría llevarían hacia esa solución de los estados. ¿Qué pasa? Antes hablaba de noviembre del 95. ¿Qué pasa en noviembre del 95? Aquí muchos se acordarán, ¿verdad? Un magnicidio. Yitzhak Rabin es asesinado en una plaza de Tel Aviv al terminar una manifestación pro paz de población judía, israelí. Le pegan el tiro, lo matan. ¿Quién lo mata? ¿Palestino? No. Lo mata un ultraortodoxo extremista judío. Un ultraortodoxo extremista judío asesina a Yitzhak Rabin, que estaba dispuesto a reconocer derechos a los palestinos, empezando por reunirse con ellos, que es una forma de reconocer su existencia. ¿Por qué lo asesina un ultraortodoxo extremista judío israelí? Porque la derecha y extrema derecha israelíes, incluidos los ultraortodoxos, habían tildado, tachado, acusado, condenado a Rabin por ser lo que allí llamaban lo peor que puede ser, un traidor. Un traidor a Israel. Un traidor a la memoria de los judíos asesinados en el Holocausto. Así lo presentaban. Ya lo habían marcado, lo habían señalado. Y el otro tuvo que disparar el gatillo. Aquellos que tildaban a Rabin de traidor se sientan hoy, muchos de ellos, en el Consejo de Ministros y en el gabinete israelí. Empezando por Netanyahu, siguiendo por dos ministros ultras, que en cualquier otro lugar del mundo pues se destacharía de las peores calificativos por sus posiciones políticas y humanas. Ben-Gvir, que está encargado de la seguridad nacional de Israel, acusado por un tribunal, condenado en firme por un tribunal israelí por promover terrorismo, pues está
en las altas esferas del poder, y Smotrich, que es ministro de Finanzas, que también procede de un entorno ultra, en este caso ultra nacionalista israelí. Se salen con la suya. El proceso de paz descarrila y los que llegan al poder son primero la derecha de Likud con Netanyahu, y la sociedad israelí se va desplazando cada vez más hacia la derecha, extrema derecha, más allá. El desplazamiento del espectro político social en las, digamos, las opciones políticas en Israel cada vez más hacia la derecha, a todos los niveles. En el campo palestino, pues esa frustración de las opciones de paz llevan a que se envalentonen los elementos armados. Atentados terroristas, según Israel, ataques de resistencia, según muchos palestinos o árabes o gente del entorno. La conclusión es que el lenguaje que se ha utilizado desde entonces, en ausencia de negociación diplomática con una expectativa de paz, el lenguaje ha sido el de aplicar la fuerza y la violencia cada vez más intensa. Si no funciona, aplica más violencia y más fuerza. Es un círculo vicioso, repetido una y otra vez, siempre con el mismo resultado. A ver, hay gente inteligente en la región. Es evidente que por esta vía no van a tener ni paz ni seguridad, ni los palestinos, evidentemente, ni los israelíes. Entonces debe haber intereses en evitar cambiar el lenguaje que se emplea entre unos y otros, que podría ser volver a un lenguaje de reconocimiento recíproco, un lenguaje de dar un futuro, unas expectativas para las generaciones jóvenes de hoy mejor de las expectativas que hoy tienen las generaciones mayores. Sin embargo, no es el caso. Se sigue con el viejo método, cada vez de una forma más brutal y salvaje. Lo fue el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, en el cual se cometieron crímenes de guerra contra civiles. Hamas argumenta que no había civiles en Israel. Si le damos la vuelta a ese argumento, Israel dice que todos en Gaza son corresponsables de lo que hizo Hamas porque les dan apoyo, cobijo, son todos parte de la misma grupo humano, de la misma comunidad. Dicen, no, es que los palestinos votaron para que Hamas les gobernara. Oigan, que fue en 2006, que la mayoría absoluta de la población de Gaza no había nacido en 2006, no eran mayores de edad, no podían haber votado. Tampoco se le dio un mandato a Hamas para que actuara de esta forma. Es más, Hamas también tiene sus métodos autoritarios, violentos dentro de Gaza, con aquellos que cuestionan sus formas, su estrategia. Pero Israel aprovecha y Netanyahu necesita tapar su fracaso estrepitoso del 7 de octubre por no ser capaz de proteger a su gente, a su pueblo, a la sociedad israelí. No supo proteger o no entendió las señales o los avisos que tenían. Las mentes mal pensadas dejó que ocurriera el 7 de octubre. Yo no lo puedo ni afirmar ni negar. Seguramente con el tiempo pues saldrán cosas, yo no lo sé. Para tapar ese fracaso, para aprovechar el shock emocional que provocó en la sociedad israelí, el trauma, y aquí hablamos ya de una conjunción de traumas, hay dos traumas. La sociedad israelí tiene el trauma, también algunos dirán, bueno, pues que se alimenta, retroalimenta continuamente, el trauma del peligro existencial. Y ahí está el Holocausto para recordar un plan para eliminar a todos los judíos. Los palestinos tienen su otro trauma, que se llama Nakba. Muchos aquí conocen el término. La catástrofe, que es 1948, cuando se crea el Estado de Israel y los palestinos se ven obligados, muchas veces por la fuerza, por la violencia, al éxodo, a salir, a huir. Hay matanzas en aldeas, en pueblos, en localidades de la Palestina histórica para que se establezca un nuevo ente político
que no es autóctono, que no es natural de ahí, es Israel. Esa Nakba, forzando el éxodo, la huida de civiles con lo opuesto, familias, niños, andando, huyendo hacia campos de refugiados, hacia Jordania, hacia otros lugares, es ese trauma que también a los palestinos se les reactiva con la respuesta israelí al 7 de octubre. Aquí hay una suma de traumas. Cada uno, al vivir su trauma, considera que es el peor. Uno, desde fuera, puede medir y ver que seguramente el dolor no está repartido de una forma muy equitativa entre los palestinos y los israelíes, pero la realidad está ahí. La respuesta israelí consiste en aplastamiento de Gaza, destrucción material a una escala que ningún conflicto moderno ha visto, destrucción urbana. En la Segunda Guerra Mundial, los peores bombardeos contra las ciudades del bando enemigo, las dimensiones de la destrucción habían llegado a lo que se ha visto en Gaza. Destrucción no solo física y urbana, también humana. Bombardear, masacrar a los sospechosos de pertenecer a Hamas y a los que haya cerca, con algunas categorías claramente marcadas. Hay un academicidio que se está llevando a cabo en Gaza contra las instituciones académicas, las infraestructuras de universidades, de centros de formación, y contra profesores, catedráticos, investigadores, buscados, sabiendo dónde están. Para eso sí que hay información de inteligencia precisa. Contra periodistas. Israel plantea, de hecho Israel no niega que está matando periodistas en Gaza. Lo que dice es que no son periodistas. Según Israel son terroristas que colaboran con Hamas, con la Yihad Islámica. Llevan 208. No hay ni un solo conflicto, ni uno solo, en ningún rincón del planeta que haya visto semejante número. Esta es una cifra del Comité para la Protección de los Periodistas. Es una cifra, no la saco yo de la manga. Tantos periodistas asesinados de forma intencionada. Los últimos 2 hace 3 días. Incluido un periodista joven, un chaval de 23 años que colaboraba con la cadena Al Jazeera. Claro, uno puede simpatizar con Israel y decir, bueno, es que esto es legítima defensa. Pero la prueba del algodón es, ¿permite Israel la entrada de periodistas internacionales a Gaza para que documenten lo que allí está ocurriendo? La respuesta es muy simple. No. Israel, que controla los accesos a Gaza por todos lados, no ha permitido la entrada de un solo periodista internacional que esté sobre el terreno documentando qué ocurre. Ha hecho falta depender de los periodistas locales, palestinos, algunos trabajando para medios internacionales, pocos para medios occidentales, pero por ejemplo la cadena Al Jazeera, en sus 2 emisiones en árabe y en inglés, y han pagado un precio muy alto por ello, periodistas de Al Jazeera. Asesinados, heridos, o sus familiares directamente ajusticiados por Israel. Rápidamente, ¿qué nos dice la llegada de Trump a la Casa Blanca? Pues que va a volver a intentar la secuencia que probó la primera vez. Además, viene desatado. No es un término muy académico. Viene desatado porque esta vez ha tenido el tiempo de prepararse. La primera vez que llegó a la Casa Blanca no le había dado tiempo a prepararse porque muchos no esperaban que llegara a la Casa Blanca. Fue una sorpresa. Esta vez era una probabilidad, según avanzaba la campaña electoral, cada vez más real y más elevada esa probabilidad. El apoyo que dio Biden al gobierno de Israel para llevar a cabo todos sus ataques mientras estuvo en la Casa Blanca dio un sentido de impunidad total a lo que
en cada momento quiso hacer el gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu. También es verdad que se iba probando a ver dónde están las líneas rojas en los ataques que llevan a cabo, en el uso de armas, esas bombas de 2000 libras que eliminan manzanas enteras. Según se iba probando y no había freno desde Washington, desde el mundo libre, democrático, desde ese occidente que habla de los derechos humanos, desde esa Europa que se presenta como defensora de un sistema internacional basado en normas, lo hemos oído esto mucho, ¿no? Sistema internacional basado en normas. Israel cada vez se sentía más envalentonado, más impune. Los países árabes del entorno, a nivel popular, a nivel de las sociedades, el impacto emocional es severo. Confirmo de forma, la gente año y medio se despierta, se va a dormir con las pantallas, sean pequeñas o sean grandes en el salón, viendo imágenes casi en tiempo real de masacres insoportables. Claro, algunos dirán, la guerra tiene mucho de propaganda. Bueno, claro, todas las guerras tienen propaganda. Pero si un porcentaje de lo que aparece en esas imágenes es real, ya ese porcentaje ya es insoportable. Los regímenes árabes, sin embargo, amigo, ¿quién se atreve a llevar a la contraria a Estados Unidos? Ninguno. Hay una unidad entre los árabes para hacer fuerza y plantear que esto así no puede seguir. No, de boquilla sí, hay muchas declaraciones de condena. La Liga de los Estados Árabes, 22 miembros que tiene la Liga de los Estados Árabes, hace muchas declaraciones de condena. ¿Cambiamos sobre el terreno? Que le pregunten a la población de Gaza si cambiamos sobre el terreno. Se están vulnerando, y estos son hechos, todo tipo de convenciones de Ginebra, tipos de guerra. Se están llevando a cabo ataques que están siendo investigados ahora mismo por la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano jurídico del sistema de Naciones Unidas. Se está investigando a Israel por posible violación de la Convención sobre el Genocidio. El genocidio es el crimen de crímenes. Es intentar eliminar a un grupo humano por el hecho de que forma un grupo humano, que son las acciones, es el discurso y sobre todo la parte más difícil de probar es la intencionalidad para que haya genocidio y sea reconocido como tal. La Corte Internacional de Justicia pidió a Israel, emitió una orden provisional de medidas urgentes en enero de 2024, hace ya más de un año, pidiendo a Israel que cesaran una serie de actividades que estaban llevando a cabo en Gaza. No lo ha hecho, evidentemente, Israel. Y eso, para muchos ciudadanos del mundo, ya es motivo suficiente para considerar que lo que Israel está cometiendo es un genocidio retransmitido en directo. Como dijo una abogada de Sudáfrica, que fue quien planteó el caso ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel, es interesante que Sudáfrica fuera quien iniciara esta acción jurídica por su propia experiencia interna con el apartheid, segregación racial, dos sistemas para dos pueblos en el mismo territorio. Israel lo tiene dos sistemas, dos leyes, dos formas de relacionarse el Estado y sus fuerzas y sus instituciones, dependiendo de si uno es israelí, sobre todo si es israelí judío, porque como sabrán hay una minoría de israelíes árabes, no son de primera, pero sobre todo si son no israelíes, es decir, palestinos, bajo ocupación israelí o que su territorio está realmente sellado y controlado por Israel. Como dijo una abogada sudafricana, es la primera vez en la historia
que ese genocidio está siendo documentado en directo y retransmitido a todo el mundo por parte de las víctimas. Porque la tecnología ahora lo permite. En otros genocidios anteriores no estaba esa disponibilidad de poder retransmitir casi en tiempo real y documentar las acciones, el discurso y la intencionalidad genocida. Si dejamos de lado la Corte, y voy a concluir con esto, la Corte Internacional de Justicia, y nos centramos en la Corte Penal Internacional, esta Corte no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Las dos tienen la sede en La Haya, de ahí la confusión. Muchas veces se habla de la Corte de La Haya. No, la Corte Penal Internacional surge del llamado Estatuto de Roma, que lo firman de manera voluntaria estados que se adhieren a esa nueva Corte Penal Internacional, que tiene menos tiempo que la otra, que es la Internacional de Justicia. Aquí ya no se juzga a estados. Eso hace la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional juzga a individuos, a personas. Y hay un caso abierto contra dirigentes de Israel y contra dirigentes de Hamas, contra los cuales se emiten órdenes de detención, órdenes internacionales de detención, porque Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional, el Estado de Palestina. Israel no lo es, evidentemente. Israel no puede formar parte de la Corte Penal Internacional porque se volvería contra ellos directamente. Estados Unidos tampoco lo es. Y se emiten órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de se presenta como una democracia, que está en Israel, contra su ministro de Defensa en ese momento, Yoav Gallant, y contra 3 dirigentes de Hamas. Los 3 dirigentes de Hamas han sido eliminados por Israel, con lo cual ahora mismo hay órdenes de detención vigentes contra Netanyahu y el que fue en su momento su ministro de Defensa, que ya no lo es. Es un caso que se podría ampliar y podría extenderse a otros cargos israelíes, generales de las Fuerzas Armadas o palestinos de Hamas o la Yihad Islámica, por lo que ocurrió el 7 de octubre. Y en este punto, y la última idea, Estados Unidos cabe esperar poco, porque el sistema de toma de decisiones en Estados Unidos está muy marcado por la influencia de lo que se llaman lobbies, grupos de presión. Y en Estados Unidos hay un lobby muy poderoso que es pro-israelí. Es una realidad, es un hecho. Cuenta con recursos, cuenta con palancas de presión, cuenta con financiación de campañas para que los candidatos que se presentan, no solo a la presidencia, también a la Cámara de Representantes en el Congreso, también al Senado, también a los congresos estatales, se financia a aquellos que muestran posiciones favorables a Israel. Fíjense, es un lobby monocausa, una causa, el apoyo a las políticas que aplique el Estado de Israel en cada momento. Algunos lo llaman lobby judío. Cuidado con eso. No es un lobby judío. Cierto que hay muchos judíos estadounidenses, sobre todo con recursos, que financian estos grupos de presión. Pero principalmente estos grupos de presión lo que reciben es mucho apoyo de pro-sionistas, proyecto político sionismo, no judíos en Estados Unidos. Joe Biden, ¿se acuerdan de él todavía, verdad? Creo que se presentaba a sí mismo como católico, ¿no? Que era de origen irlandés. Él en muchas entrevistas dijo que él era sionista, que no hacía falta ser judío para ser sionista, apoyar el proyecto del Estado de Israel actual, en territorio de la Palestina histórica. Hay mucho pro-sionista, por ejemplo, entre los sectores de la derecha evangélica, cristiana, estadounidense. Esto aquí a veces nos suena algo un poco chocante, no la conocemos bien, no sabemos de qué naturaleza, qué pensamiento, qué ideario tiene esa derecha cristiana evangélica. Es una derecha que tiene muchos elementos mesiánicos,
milenaristas, que cree pues, que estamos a punto de pues, el fin de los tiempos, Armagedón, el advenimiento del Mesías, la salvación de... Claro, la salvación es suya, no la de los demás. Entonces, parte de las profecías en las que cree mucha gente de estos grupos, que aunque sean una minoría social, están muy movilizados en Estados Unidos, están muy activados, y financian campañas, y llaman por teléfono a sus congresistas, y presionan. Muchos creen en la profecía de que los judíos tienen que crear su Estado en la Palestina histórica para que vuelva el Mesías y se produzca el fin de los tiempos. A nosotros nos suena esto rarísimo, en fin, suena a película. Créanme, he vivido en Estados Unidos 5 años, y lo sigo de cerca. Es una realidad social y política. Y muchos de los que al final acaban apoyando opciones como Donald Trump vienen con ese elemento de que va a apoyar de forma incondicional todo lo que haga el gobierno del Estado de Israel. Lo estamos viendo en la actualidad, eso es lo que está pasando. Siguientes pasos que pueden ocurrir: que Estados Unidos reconozca la anexión por parte de Israel de Cisjordania o de parte de los territorios ocupados palestinos en Cisjordania. Puede que Estados Unidos reconozca, si Israel decide ocupar y anexionarse parte de Gaza, el norte o toda Gaza, que lo reconozca. Donald Trump, hay que reconocerle que va de frente y las cosas las dice tal cual, no hay que leer entre líneas. Habló de un proyecto de expulsar a los palestinos de Gaza. 2,2 millones. ¿Expulsarlos a dónde? ¿Cómo? ¿En qué términos? Tal como están. Utilizando el hambre, la sed, la enfermedad como armas de guerra. En fin, esto es limpieza étnica de manual, ¿no? En cualquier sitio se entendería. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer cuando se vaciara Gaza de palestinos que son molestos e incómodos? La riviera del Oriente Medio. Proyectos de desarrollo urbanístico fantásticos en una zona privilegiada del levante mediterráneo con sol y buenas condiciones. Esto lo ha dicho el presidente Donald Trump, o sea, suena un poco a pesadilla, que uno ha pasado una mala noche y recuerda cosas raras. No, está registrado. Esto es lo que desearía el gobierno de Israel. Sería la materialización de un sueño de los supremacistas ultranacionalistas israelíes y ultraortodoxos judíos. Fuera, los palestinos, que otros se ocupen de ellos. Claro, nadie se para a pensar, y el día después, ¿esto qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar cruzados de brazos? ¿Van a aceptar casi expulsados, no sé dónde decían, a Sudán, o a Somalia, o no sé qué sitios? ¿O a Jordania incluso? Esto puede desestabilizar Jordania, o Egipto. En fin, todo esto es, siento no traer noticias más alentadoras, pero es verdad que esto lo que puede suponer es que quienes ven que es una barbaridad lo que está ocurriendo a nivel humano, lo que está ocurriendo a nivel de traspasar líneas rojas de lo que es aceptado, el derecho internacional, de las leyes de la guerra, de los crímenes que se cometen, de la vulneración de un sistema internacional imperfecto, pero que tenía ciertas normas, no siempre aplicadas a todos, que es tan brutal lo que está ocurriendo que haya una reacción que pueda salvar un poco de la civilización, que es lo que marca la diferencia con la barbarie. Muchas gracias. Bueno, pues llevo un buen rato dándole vuelta cuando me tocaba encender el micrófono y dirigirme al auditorio. Entre otras cosas porque me da la impresión de que yo estaba particularmente ofuscado en la presentación de este acto hace una hora, porque me he saltado una norma que casi nunca me salto en este tipo de eventos, y que me lo recordaba muy bien mi abuelo cuando yo era pequeño, y es que de bien nacido es ser agradecido. Y se me olvidó el principal agradecimiento,
que es el que ustedes han decidido venir hoy. Entonces, con la magnífica tarde que hace, han decidido meterse aquí. Y eso vaya por delante. Y hay otro que no es menos importante, y es el espacio que nos han cedido, que la Facultad de Ciencias del Trabajo nos haya dejado aprovechar este salón de actos, porque si no, no habría un sitio donde poder utilizar como foro para esta clausura. Yo me comprometí antes a ser breve y a lanzar una serie de preguntas, pero me voy a saltar ese compromiso, lo cual demuestra que hoy tengo un día diferente a los habituales, y podrán dar fe muchos de los aquí presentes que me han visto en otras ocasiones. Y lo digo porque es inevitable, yo ahora no me puedo, evidentemente, quedar al margen. Yo quiero expresar mi opinión. Y es verdad también que las opiniones, desde el punto de vista del pensamiento crítico, saben ustedes que no tienen validez, son como los culos, cada uno tiene el suyo y por lo tanto no pueden sostenerse. Pero en este caso, pues, lo que les quiero hablar es de mi aproximación personal al asunto. Mi primer contacto con un palestino fue cuando me fui con 20 años a Udine, que es una ciudad del norte de Italia, como estudiante de Erasmus. Y allí conocí a uno que sigue siendo mi amigo, se llama Adnan Daas, un palestino que estudió idiomas y que vivía en el norte de Italia, ahora ya tiene 3 niñas, tiene 50 años, que tiene 3 años más que yo cumplí antes de 47. Entonces, mi amigo Daas, Adnan Daas, de ese 15 o 20% de población israelí que son palestinos o musulmanes. Y su padre vive en Tila, en este caso son musulmanes ellos, vive en Tila o Tile, que es una ciudad que está cerca de Tel Aviv. Y ya en el año 98 me contaba las dificultades que tenía su familia, simplemente, para poder vivir, lo cual marcaba una división que parece inaudita a final del siglo XX y que ha venido agudizándose. Y es que hay ciudadanos de primera y de segunda dentro del propio Estado de Israel. Y no estoy hablando de los palestinos que viven en Palestina. Puesto eso sobre la mesa, la siguiente cuestión es, cuando hablaba antes torpemente en la presentación de la experiencia que tuve en Israel, que es un viaje que no recomiendo, claro, yo entiendo, vengo de Lucena, acabo de escribir hace unos meses un libro sobre Maimónides, que es un sabio judío de Córdoba. Me han escrito y he participado, he colaborado con algunos medios, por ejemplo con Radio Separada, he estado incluso hablando con gente de la embajada a propósito del libro. Pero hay una cuestión que yo entendía en su momento. Yo cuando paseaba, recuerdo, por Tel Aviv, allá en el 2005, en aquel viaje de fiasco, pues vas por una plaza y había una plaquita que ponía: aquí murieron 4 en un atentado en 1980 y tanto, luego aquí quemaron una discoteca y murieron 40. Entiendo eso que se ha puesto aquí sobre la mesa, ¿no? Que Hassán Amira lo acaba de decir antes, ¿no? El trauma de la sociedad israelí por ese peligro existencial, eso se entiende. De la misma manera que en Israel los contenedores pues son transparentes, o sea, son una especie de redes metálicas, y las bolsas son todas transparentes para ver lo que hay en la basura. Había unas paranoias que eran razonables de entender. Y en su momento, claro, uno decía, recuerdo, si el pueblo palestino sometido como está recurre a la muerte o al empleo de la violencia como herramienta, pues eso es cuestionable. Pero desde el famoso 7 de octubre de 2023 mi opinión ha cambiado drásticamente. Y ahora yo ya no tengo titubeo. Y sí soy más rotundo que el experto que hemos traído. ¿Por qué? Porque a mí, y lo que quiero poner sobre la mesa es que me dirán, bueno, a mí me parece horripilante que haya un Estado que esté castigando a población civil, que estén aplicando esa destrucción sistemática de esa muerte. Los vídeos, las imágenes que hay son tan demoledoras que a cualquiera le hablan del corazón. Es un genocidio, como se ha puesto sobre la mesa, y resulta inaudita la inacción de la Unión Europea, la propia división de nuestros países. Voy más allá. Si nosotros, porque acaba de ocurrir ayer, si nosotros emitiéramos, por ejemplo, un vídeo o escribiéramos algún artículo o tuviéramos un discurso pro-palestino, ello redundaría en nuestro perjuicio de querer ir a Estados Unidos. Yo estuve 5 semanas en Massachusetts el año pasado y la alumna del Smith College, que es cuando fui yo allí, en la universidad que fui, el primer día que llegué, que fue el 27 de marzo, habían tomado el edificio del rectorado. Y le habían dejado tranquila hasta que cometieron un único error, que fue que en el polo más alto donde estaba la bandera de Estados Unidos la quitaron y quisieron poner una bandera palestina.
En 4 minutos llegó la policía y la hartó de palo. Y quitaron la bandera. Claro, no sé si sabéis, o si saben ustedes, que ayer mismo una estudiante turca, en un vídeo que me resulta espeluznante, que cualquiera diría que está ocurriendo en una de las democracias más poderosas del mundo, pues ha sido detenida en mitad de la calle por una serie de escritos que hizo a favor de la causa palestina el año pasado. En la misma universidad en la que yo estuve desde marzo hasta mayo del año pasado. Voy más allá. En lo último, algunas cosas que he estado leyendo, la población israelí, lo apuntaba antes Hassan Amina, Fernando, lo decía, esa periodificación hacia la extrema derecha, ese discurso identitario tan peligroso, se puede constatar en la juventud israelí. La juventud israelí a día de hoy me da la impresión de que ha sufrido un proceso de adoctrinamiento muy duro en los últimos años, que ya va más allá del miedo, ese miedo existencial. Porque hace tiempo que no había atentados, o apenas había atentados dentro de Israel. La seguridad era demoledora. Y luego nos damos cuenta del enorme poderío que tiene el propio país israelí, cuando, no sé si recuerdan ustedes, cuando hicieron explotar los buscas de miles y miles de miembros de Hezbollah. Me pregunto yo si los que toman la decisión, los miembros de Hamas, ese grupo considerado terrorista, ¿verdad?, que cometen un auténtico delito de guerra invadiendo el sur de Israel y matando inocentes y población civil, que es lo que hacen, que eso es también condenable. Me pregunto yo si ellos hubiesen sabido lo que iba a ocurrir con Gaza, si lo habrían hecho igual. Si eso ha sido un último recurso, ese atentado terrorista del 7 de octubre es un último recurso. Y me viene a la cabeza uno de los primeros teóricos, que es un ideólogo anarquizante, que es Bakunin, que justificaba el empleo de la violencia como herramienta política para subvertir una situación de injusticia. Tremendamente controvertido. Y yo, sin titubear, lo pongo aquí sobre la mesa, porque es una discusión que habría que mantener. Como se dan ustedes cuenta, no estoy aportando preguntas a respuestas algunas, porque no las tengo. Yo, y quiero concluir con esto y le doy la palabra al experto aquí traído, y creo que les pasará a ustedes, sufro a diario con las imágenes que estamos viendo de la muerte de inocentes. Y me da la impresión de que a largo plazo el primer mundo tendrá que ver de una forma vergonzosa esta actitud pusilánime y cobarde que estamos desarrollando por no tratar de poner un cascabel al gato, como decía el profesor. Así que voy a lanzar yo la primera pregunta. ¿Se alcanzarán algunas de los dos estados? Esto es pedirme sacar la bola de cristal y me la he dejado en casa. Hay una cosa que la historia nos dice, y sobre todo, siendo europeos, venimos de un continente donde podemos dar ejemplos de cosas que eran impensables, de un enorme sufrimiento humano y cómo se le da la vuelta. Las mayores matanzas, el mayor uso de la tecnología en la guerra para matar al enemigo se llevó a cabo en Europa, en 2 guerras mundiales. Oriente Medio se asocia con la violencia, con la brutalidad, con las matanzas. No nos engañemos. Los que mejor lo hacen, lo han hecho, hemos sido los europeos, con gran diferencia. Esto lo traigo a colación porque ¿quién le iba a decir a los alemanes y a los franceses de principios, mediados del siglo XX, que sus nietos se iban a enamorar de los del otro país, se iban a casar e iban a tener descendencia mixta, franco-alemana o alemana-francesa? Después de haberse bombardeado todo el habido y por haber, de haber destruido, de haber matado a millones de personas de formas crueles, después de que se utilizaran armas químicas en la Primera Guerra Mundial, armas de destrucción masiva. Entonces, en Europa muchas veces hay una tendencia
a veces, no sé cómo llamarla, no sé si catastrofista o incluso de que el destino es que esto nunca va a tener una solución. Lo de los palestinos y israelíes, ¡buah! Esto viene de milenios atrás. Bueno, pues este recordatorio que estoy haciendo es para decir, cuidado, que lo tenemos mucho más cercano en el continente, entre dos potencias, bueno, podemos meter los británicos también si queremos, que después de toda esa destrucción y después de tanto salvajismo, de ausencia de civilización, pues resulta que llegamos a la conclusión de que mejor las disputas y conflictos los arreglamos por otras vías. Véase el proyecto europeo de construcción europea como el mayor logro de proyecto de integración regional de un sitio que venía de todo lo opuesto, de todo lo contrario. Que los palestinos e israelíes puedan en algún momento convivir. En los escenarios futuros, claro que es una posibilidad. A día de hoy no parece lo más plausible. Pero voy a hacer yo la siguiente pregunta. Por esta vía que ahora mismo estamos viendo que van unos y otros, ¿esto va a traer más seguridad a la población israelí? ¿A la larga? ¿Esto va a traer más paz o más estabilidad a la región de Oriente Medio? ¿Esto va a dar garantías de que los niños y niñas de Israel puedan crecer en un entorno más pacífico y amable del que han tenido sus padres? ¿De que Israel sea aceptado en su vecindario y en su entorno como un Estado más? La normalización realmente es que actúes y se te considere como alguien normal. Israel no es un Estado normal, es que pertenecemos a ese mismo patio de vecinos. Cuando ha habido votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están todos aquí representados, y cada país tiene un voto, que muchas veces no sirve para mucho, pero bueno, tiene un simbolismo. Cuando ha habido que votar resoluciones pidiendo un alto el fuego humanitario en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes, los 27 miembros de la Unión Europea adivinen de cuántas formas distintas han votado. Hay tres opciones: a favor, abstención o en contra. Pues han votado de las tres formas. Fíjense, frente a la agresión rusa contra Ucrania en 2022, ha habido un alto grado de coordinación, casi de unanimidad, dentro del bloque de la Unión Europea, de los 27 miembros. Siempre hay alguno que va un poquito Orbán y los húngaros y a veces los checos, bueno, van sacando la patita, pero ha habido coordinación y ha habido unanimidad. De repente ocurre Gaza y hay fractura y división entre los europeos. Alemania, siempre está el peso del Holocausto, la cuestión judía, como Alemania y Austria gestionaron la solución final para la cuestión judía, y ese peso de la historia y mucho, me van a permitir decirlo abiertamente, mucho chantaje que reciben para no condenar nada de lo que haga Israel. Oiga, si Israel es un Estado normal, se tiene que aplicar las mismas normas y varas de medir que a los Estados normales. No vaya a ser que porque cometieran un genocidio, el Holocausto, vaya a justificar hacer la vista gorda si se demuestra que se está cometiendo un genocidio en Gaza. Esto lo tiene que demostrar la Corte Internacional de Justicia. Los 17 magistrados que están allí. Pero claro, Alemania ha tenido unas posiciones desde siempre, desde el 7 de octubre más todavía, un apoyo incondicional a Israel. El gobierno alemán, la ministra alemana de Exteriores, que estaba hasta hace 4 días, una señora del Partido Verde, que dijo públicamente que tenía un dilema moral entre condenar a Israel o apoyar su derecho a la legítima defensa. Oiga, pues si tiene ese dilema moral,
que igual Israel está haciendo cosas condenables. Igual es que por esta vía de la venganza bruta contra Gaza, igual eso ya deja de ser legítima defensa hace un rato. ¿Alguien de los aquí presentes ha escuchado a algún dirigente internacional decir que los palestinos tienen derecho a la legítima defensa? Voy a decir también, y esto es una experiencia de primera mano, personal, viajo mucho a la región, trato con mucha gente. Desde el 7 de octubre, allá donde he ido, le he dicho que soy español, que trabajo en una institución española. Allá donde he ido, en toda esa parte del mundo, claro, no está en Israel todavía, me han dicho, han sonreído y han dicho, España está teniendo una posición decente frente a los crímenes que se cometen en Gaza. Esto es imagen de Estado. Esto no es una cuestión partidista. Sé que en España vivía todo es partidista, todo es un partido de fútbol, ¿verdad? Con unos o con otros. La polarización y la pesadez con la que vivimos todos los días. Esto es marca país. Esto es imagen de un país que centenares de millones de personas en el mundo que tienen algo que decir, de repente digan, lo que está diciendo España tiene sentido. Está pidiendo que se apliquen unas leyes internacionales. Está mostrando empatía hacia un sufrimiento humano. Entonces, esto es algo que transmito, que es experiencia primera mano. Yo no soy de ningún partido, no tengo ninguna afiliación. Pero es lo que me transmite. Y creo que es las encuestas que se han hecho en España, incluida una del Real Instituto Elcano de mayo del año pasado, la mayoría absoluta de los españoles a favor de la autodeterminación del pueblo palestino y de la solución de dos estados con garantías de convivencia en paz. Es que se entiende, además es intuitivo, es fácil. Y de apoyo al reconocimiento que el gobierno español hizo al Estado palestino, el apoyo es mayoritario entre prácticamente todo el espectro político de votantes en España, salvo una parte donde no es mayoritario el apoyo. A que se reconozca la existencia del pueblo palestino y su derecho pues, a determinarse como cualquier otro pueblo. Perdón que la respuesta ha sido demasiado larga. Bueno, vamos a abrir ahora el turno de preguntas a la gente del auditorio. Sí. A ver, es una pregunta un poco extraña, pero creo que es el momento último. A ver, dentro de la situación actual con Trump, que como decimos, bueno, tradicionalmente creo que siempre se ha dicho, ¿no?, que lo sabemos, que ese capitalismo que detrás de la estructura política realmente está en la económica. Yo creo que Trump se está quitando la máscara en eso también, ¿no?, y está haciendo el liberalismo más, pues sin máscara, ¿no?, donde los poderes económicos están directamente en su gobierno y manejando. Cuando digo esa idea de la Riviera, de hacer eso ahí, se me cruzó a mí una idea muy loca, pero bueno, quiero plantear a ver si se le puede llegar a ocurrir hacer eso. Si de alguna manera loca pretendieran ir comprando territorios en Gaza, que no supone económicamente para familias que tienen un sueldo medio de 300 euros al mes, no le supondría ni un 1%, por ejemplo, del dinero que tiene Elon Musk, eso serían capaces, o sea, podría ser una línea que creo que históricamente sería totalmente, que nos parecería de locos, pero hay tantas cosas que no han parecido de locos que ahora le están haciendo, que a mí se me pasó y dije, pues no sé, me quedé yo un auto. Vale. Vamos a coger un puñado de preguntas y luego las respuestas a la... Bueno, espere, que le van a dar el micrófono. Eso, pedimos concisión, por favor. sí, yo en realidad tengo 2 breves comentarios y 3 preguntas. Voy a intentar ser muy breve. Lo primero, como ha mencionado la Nakba de 1948, yo creo que es muy interesante un concepto que surge de la parte palestina y que se está imponiendo cada vez más ahora, que en inglés es la ongoing Nakba, ¿no?, que se podría traducir como la Nakba continuada. O sea, la Nakba no es el acontecimiento histórico en el 48, que luego hubo otros en el 67 y en otro momento, sino que la Nakba es en realidad la otra cara de la moneda sionista, que es la expulsión continuada, que eso empezó antes del 48 incluso, y no ha terminado hasta ahora, no va a terminar
mientras siga el proyecto sionista, y creo que verlo con ese enfoque ayuda mucho a entender el tema. Lo segundo es un tema recurrente, como has mencionado, el tema de los dos estados. Yo ahí estoy con el intelectual, bueno, mucha gente, pero uno de los primeros fue el intelectual palestino ya fallecido, cristiano, por cierto, que era Edward Said, que desde el primer momento condenó y criticó los acuerdos de Oslo y dijo que eso era una trampa, y creo que se ha confirmado, ¿no? Y ahora cada vez más gente ve que la única solución a largo plazo es un Estado democrático para todos. La cuestión de los dos estados siempre le sale siempre se saca cuando Israel tiene un problema. Antes del 7 de octubre nadie hablaba ya de los dos estados. Ahora que Israel tiene un problema, se quiere solucionar con los dos estados, que nunca van a poder hacer una solución porque nunca van a ser dos estados iguales, y que el Estado palestino va a ser la reserva de mano de obra barata para el Estado de Israel, y le va a servir incluso para decir, mira, los palestinos que no saben gestionar un Estado, ¿no? Eso lo quiero dejar dicho. Y ahora las tres preguntas. Una pregunta que ha comentado, ha dicho que el recurso a la violencia por parte de Hamas el 7 de octubre, que luego ha llevado a toda la destrucción, pues lo ha criticado, ¿no? Yo quiero decir, yo soy pacifista y no tengo ninguna simpatía para el islamismo político. Pero yo me paso a lo que he escuchado del conocido historiador Norman Finkelstein, que es judío, que es el hijo de superviviente del Holocausto y que es totalmente pro-palestino. Y él dice que quien condena a la acción de Hamas, o quien exige a otros que condenen la acción de Hamas, tiene que decir qué alternativa. Y según él, no había alternativa, porque Hamas lo había intentado todo. Había dado señales a través de vías diplomáticas de que estaban dispuestos a reconocer la solución de dos estados. Habían intentado entrar en negociaciones. Luego, la opción pacífica, la gran marcha del retorno, que fue una acción pacífica y que la cortaron los francotiradores israelíes. Entonces, concretamente a la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿qué otras opciones tenía? ¿No? Y luego, pues, otras dos preguntas. Si le parece, nos quedamos con esa y luego nosotros nos pasamos o hablamos sobre el paseo. Hola. Bueno, una pregunta más simple, pero no sé si era compleja, y es que usted como experto, al no verle un posible fin a esto, ¿qué fin le pondría? O sea, ¿qué medidas tomaría, mediante, ya sea geopolíticamente, económicamente, estratégicamente, acuerdos? ¿Qué vía tomaría usted para eso? ¿Cómo y cómo lo enfocaría? De fondo, y luego respondemos, dejamos para luego, ¿vale? Muy buenas, muchas gracias. Quería hacer un símil que me ha llegado. Digo, en Hamas es un grupo terrorista y no he podido compararlo con el país en el que nosotros residimos. ¿No sería Hamas como un comparante a la ETA, pero activo en este momento actualmente, combinado además de esto con un movimiento religioso, además de que ya en sí la creación de Israel fue un movimiento en sí religioso para así proteger a los judíos refugiados de la Segunda Guerra Mundial? Por esto es que están protegidos. Entonces, estamos juntando el terrorismo y la religión. Esto está creando un cóctel molotov bastante fuerte
y la religión es algo arraigado en el ser humano desde el principio de los tiempos. Realmente, teniendo en cuenta de que la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron casos de historial, de asesinato y movimientos geopolíticos y política, ¿de verdad crees que esto es comparable la resolución de un conflicto de Israel-Palestina, más allá de la economía y la política, es algo más bien de religión, humanismo y antecedentes históricos? Realmente, al punto que quiero llegar con la pregunta es, ¿sería una opción o la disolución de Hamas o la disolución de Israel y ya que no sea un país a partir de una religión? Ese punto, en el punto de su nacimiento, ya en sí es un conflicto político. Muy bien, muchas gracias. Respuestas telegráficas. Ya se intentó comprar territorio en Palestina, en la Palestina histórica, antes de la creación del Estado de Israel en el 48. Y funcionó. El fondo judío compró territorios a palestinos, esos terrenos luego se fue incorporando y es lo que permitió pues, la migración judía desde Europa y bueno, pues al final Israel por la fuerza se expandió. Ahora mismo los registros de propiedad de Gaza han sido destruidos. ¿Cómo se sabe qué es de quién? ¿De quién? ¿Cómo se sabe quién está vivo? En fin, la Nakba es un proceso. La Nakba es un proceso continuado. Los palestinos, esto es lo que están diciendo, no fue un acontecimiento puntual en el 48. Ese es el trauma palestino. Es un proceso mientras exista un proyecto israelí que ellos, los palestinos, lo presentan como un proyecto colonial de asentamiento. Settler colonialism. Colonialismo de asentamiento. Hay distintas formas de colonialismo. Hay colonialismo de llegar, coger las cosas y marcharse. Los recursos. Pero está el de asentamiento. Aquí me quedo, pero sigo aplicando métodos colonialistas. Para que ese colonialismo se perpetúe necesita reprimir, necesita doblegar. ¿A quién? A la población autóctona. ¿Por qué? Porque uno de los mitos fundacionales del Estado de Israel es que era crear un Estado-nación para un pueblo sin tierra en una tierra sin pueblo. ¡Oh, sorpresa! La tierra sí tenía pueblo. La idea del proceso de paz tal como se planteó en los años 90. Con razón, Edward Said, un intelectual de origen palestino, que trabajó mucho tiempo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que tuve el gusto de conocer, se opuso a ese proceso de paz en esa desigualdad de condiciones entre Israel, con todo lo que traía atrás de apoyo y demás, y una Palestina que iban allí los negociadores, pues en plan pobretones y sin tener muy bien estructurado lo que estaban haciendo. Al final se convirtió en un proceso por el hecho de que continúe el proceso, no para alcanzar una paz, una distracción. Y es verdad, el proceso de paz ha sido una distracción. Mientras existió el que ya ha fallecido el proceso de paz, seguían los asentamientos israelíes creciendo. El número de colonos, cuando se habla de asentamientos, es en territorios internacionalmente conocidos como territorio palestino ocupado, en singular. Colonias, asentamientos que van creciendo en zonas estratégicas, al alto de colinas, para evitar que haya conexión entre los territorios donde viven los palestinos, para crear cortes en las vías de comunicación, los checkpoints, estos puntos de control militar donde pueden pasarse la mitad de su vida los palestinos parados mientras les están encañonando. El Estado binacional, claro, a día de hoy ya hay muchos palestinos, sobre todo jóvenes, frustrados con todo lo que les han prometido de dos estados, frustrados con su autoridad palestina encabezada por un señor que no ha traído ni un solo resultado, Mahmoud Abbas, que algunos palestinos consideran que ha sido útil para Israel. Ha dado una apariencia de que hay una autoridad palestina, pero al final él y sus compinches
se han beneficiado directamente ellos. Mucho joven palestino en Palestina dicen, no, nuestra lucha ya no es esa. Nuestra lucha es una lucha de derechos y obligaciones. En un lenguaje que se entienda, ciudadanía. Ciudadanía es derechos y obligaciones, ¿no? Y es lo que se propone de un Estado binacional. Son complicados los Estados binacionales. Conocemos algunos, ¿verdad? ¿Hay alguno en Europa claramente Estado binacional? Bélgica, bueno, sí, los Balcanes allí también. Y son complicados, sobre todo cuando hay un peso de una historia y hay mucha mala sangre, digamos, ¿no? Pero, y aquí les voy a plantear un elemento para explicar la enorme contradicción en la que vive Israel. Quédense con esta idea antes de levantarse, por favor, aquí al frente. El trilema de Israel. El trilema. Cuando hay un dilema es fácil. ¿Qué es un dilema? ¿Una cosa o la otra? Hay que elegir. Entonces uno tiene un dilema por dónde tirar. Cuando es un dilema, son tres elementos. Que no pueden convivir los tres a la vez. Y normalmente en un dilema tienes que elegir dos. Y uno no se puede cumplir. Israel está intentando que ese trilema, la cuadratura del círculo. ¿Cuál es el trilema de Israel? Quiere ser un Estado democrático, o al menos presentarse así ante el mundo. Quiere ser un Estado judío, por eso cambiaron las leyes nacionales del Estado de la prevalencia del elemento judío, y quiere mantener el control sobre los territorios y las poblaciones palestinas. Tres elementos. Claro, los tres a la vez no funcionan, imposible. Si quiere ser Israel un Estado democrático y judío, tiene que dejar los territorios y la población palestina, el Estado palestino. Si quiere ser un Estado democrático y mantener los territorios todos, no puede ser un Estado judío. Tiene que ser binacional, multirracial, multinacional, multirreligioso, confesional, lo que sea. Si quiere ser un Estado judío y mantener los territorios todos y la población que él vive, no podrá ser un Estado democrático, porque será un régimen de apartheid. Y estamos hoy día más cerca de ese escenario, de ese dilema. Una idea que quería separar. Y aquí, cosas rápidas. Hay paralelismos, conviene utilizarlos en dosis cuando sean útiles y de claridad. La comparación de Hamas con ETA ahora mismo yo no veo que ayude para entender y clarificar una situación allí, aquí, en distintos momentos. Voy a decir una cosa que no tengo la solución al conflicto, pero sí tengo una cosa que es una convicción personal. Se puede ser pro-palestino y pro-israelí, pero no este Israel de hoy. Pro-palestino y pro-israelí es que puedan convivir en paz, que no se estén matando, que los niños palestinos no estén con 10 años escribiendo cartas de despedida por si los mata un dron israelí, que alguien encuentre una carta con el nombre y su fecha de nacimiento y una frase, y que los niños israelíes no tengan que meterse en los búnkers, en los refugios, cuando suenan las sirenas en las ciudades israelíes cada vez que se lanzan cohetes o misiles o lo que sea, que tienen un poco de impacto, la verdad, pero el efecto psicológico existe. El consumo de ansiolíticos en Israel se ha disparado de una forma desorbitada desde el 7 de octubre. Eso es una sociedad que le han traído la seguridad que le prometió Netanyahu. No. Los militares que van al frente, ya no digo lo que cometan, ¿cómo vuelven? ¿Cómo vuelven? Emocionalmente. Las bajas israelíes no están siendo pocas, están siendo... Es la guerra más larga de la historia de Israel, la guerra con más bajas de la historia de Israel, con más heridos. El coste económico para Israel de esta guerra tendrá todo el apoyo de fuera o de Estados Unidos o de la diáspora o de donaciones que hacen, pero el coste para la economía israelí, el tejido productivo de la industria israelí, más allá de las armas, es muy, muy grande. Se puede ser pro-israelí y pro-palestino a la vez, pero no es de Israel.
Cogemos una última tanda de preguntas, ¿de acuerdo? Hay 3. 1, 2 y 3. Venga, comience usted. Le pasan el micrófono, le pasan el micrófono. Bueno, un segundo. Llega el micrófono ya. Llega el micrófono ya. Ahí tiene. Quería agradecer la conferencia aclaratoria y que nos permitió conocer un poco que nos ha permitido conocer mejor el contexto histórico y el proceso de conflicto de Palestina. Por cierto, fue una buena audiencia que yo aprovecho para decirle a la audiencia que todos los miércoles, desde el 12 de octubre, nos vemos en la vigilia que hacemos la plataforma de apoyo a los palestinos, llevamos haciendo un año y pico. Que ojalá tuviéramos audiencias, como la máxima son 40 o 50. Bueno, quería decirle que en su charla yo he visto alguna pequeña contradicción, porque ante la cuestión que plantea de si el día 6 de octubre fue un acto premeditado por Hamas, o fue, no se sabe por qué se dio ese día y quién tuvo la idea de ese proceso. Yo me pongo ante esa duda, pero con la explicación histórica que supone, por ejemplo, el conflicto con el barco en Cuba, el Maine, cuando se hundieron el barco para intervenir y controlar el tema de Cuba. Porque es contradictorio, sabiendo que Israel tiene los mejores sistemas de seguridad electrónicos y sus ingenieros de telecomunicación por satélite, que pueden detectar hasta una matrícula de un coche hoy día los satélites. ¿Cómo dejaron esas zonas tan desabastecidas de seguridad? Es contradictorio. Usted mismo ha afirmado que pueden controlar hasta los barcos que están pescando los boquerones en el Mediterráneo y si les interesa que vengan o dejarlos. Controlan todas las fronteras. Para mí, yo sospecho que fue una inhibición y una provocación para tener oportunidad de conflicto. Gracias. Sí. Que pase el micrófono, si alguien inconveniente. Pueden levantar la mano pendiente, vale. Si hacen para llegar el micrófono hasta ahí. Adelante. Bueno, aquí hablo. A ver, lo primero es decir que esta charla formidable no ha dejado indiferente a nadie, pero claro, al no dejar indiferente, me gustaría a mí hacerte solo una pregunta y hacerte el trabajo. No puedo. Voy a ser rápido. La primera tiene que ver con lo último que ha dicho ese señor. Sí. Y eso, que teniendo en cuenta de que Israel tiene uno de los mejores servicios de inteligencia, que es el Mossad, huele a chamusquina, como ha dicho usted antes, que bueno, sin pruebas no se puede decir nada, pero claro, cuando suena agua, no, cuando el río suena agua llega. La segunda, es una mini anécdota que tiene que ver bastante con esto, y es que hace 2 o 3 semanas me dio por irme a la sierra de Córdoba, a darme una vuelta. Cogí el autobús y bajé. Y cuando estaba bajando, pues claro, yo que con mirar de la cara sabes que tengo orígenes, digamos, norteafricanos, ¿no? No hay que ser un genio. Y claro, esto mismo pensó un paisano, por decirlo así, me saludó con su Heineken en la mano y me invitó a unirme a debate filosófico, porque, claro, le dije, yo que también tengo la particularidad de que soy medio marroquí, medio argelino. Y ha comentado usted hasta lo del Sáhara. Entonces, claro, yo le digo, mi madre, se queda el tío acá y me pregunta, ¿tú qué opinas del Sáhara? Yo, claro, ya sabía que ahí ya veo que va a salir un melón muy grande. Así que luego sí, vaya directo al grano. Le puse la comparación, lo siento si estoy, pero creo que vale la pena. Le puse la comparación. Le dije, no puedo apoyar esto porque ¿tú qué opinas de Sáhara? Lo de Palestina. Él me dijo, con su narilla tal, me dijo, yo cojo una metralleta y me voy a matar judíos. Lo dijo él.
claro, iba empleado, por decirlo de una manera. Y claro, le dije, pues, ¿cómo quieres que apoye yo al Sáhara? Se puso atacado. Que tenemos nuestra economía, esto, lo otro, tal. Claro, me fui y el tío me estuvo persiguiendo con el coche hasta que no le dije que el Sáhara era lo primero. ¿Cómo te llamas? Yo, Seyfettin. Seyfettin, ¿qué te parece? Charlamos ahora a la salida, porque me interesa lo que me cuentas y conocer tu perspectiva del norte de África. Me interesa. Vamos a pasar La última, disculpa, la última pregunta. Gracias, Damián. Bueno, pues buenas tardes. Yo sí que voy a ser muy concreta. En parte creo que usted ha hecho ya referencia a mi pregunta, pero mi duda es cómo realmente el conflicto de Israel-Palestina ha adquirido tal centralidad que es imprescindible hoy en la paz, en la seguridad, en la estabilidad de Oriente Medio y de la zona euromediterránea. Y después una segunda cuestión que igual no sé si será posible, pero si realmente creíamos que el conflicto de las religiones estaba superado y estamos viendo que está siendo de alguna forma un instrumento más de división y de falta de poder llegar a acuerdos. Gracias. Muchas gracias a los tres. Venga, Damián, al fondo, venga. Y ya la última, el resto lo hacemos en la puerta, ¿vale? Venga. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle dos cosas, son rápidas. La primera, ¿de qué sirve reconocer a un Estado que no existe? Porque decía que las condenas verbales no sirven de nada, pero reconocer a un Estado que no tiene entramado físico tampoco debería de servir, una declaración verbal. Y preguntarle qué consecuencias tiene, de qué sirve para el conflicto. Y la segunda es si el derecho internacional público de verdad tiene plena aplicabilidad hoy día, como por ejemplo la invasión del Líbano. Ni la FINUR pudo frenar el avance de Israel, como quiso, no sé, pero no se frenó. Y el acuerdo de tregua es claramente favorable a Israel, que se reserva los términos a poder volver a intervenir. Y en el caso del Tribunal Internacional de Justicia, ¿qué pasa si condenan a Israel? ¿Quién le va a hacer cumplir con lo que condenen? Es decir, dos cuestiones. ¿De qué sirve reconocer un Estado que no existe? Y si el derecho internacional público tiene plena aplicabilidad hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Voy a intentar ser muy breve. Ya son horas de sermón. Primero, lo de reconocer un Estado que no existe. Depende. Si hay un Estado que se declara Estado, que hay un pueblo detrás, que tiene unos elementos que forman los elementos del pueblo, y que es reconocido por 150 Estados, pues igual ese Estado para mucha gente del mundo existe. Y si el tener fronteras es lo que marca que un Estado exista o no, entonces Israel no debería existir, porque Israel no tiene fronteras reconocidas. No hay un mapa de Naciones Unidas donde diga estas son las fronteras reconocidas internacionalmente del Estado de Israel. Así que ese paralelismo también hay que tenerlo en cuenta. El derecho internacional depende de la aplicación de lo que emane de los tribunales, en este caso la Corte Penal Internacional de Justicia, perdón, la Corte Internacional de Justicia, o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con su estructura problemática, que son los países miembros, los 5 permanentes, que tienen derecho de veto. Estados Unidos ha utilizado el veto 4 veces. 4 veces desde el 7 de octubre de 2023, el único que se opuso a borradores de resolución del Consejo de Seguridad pidiendo un alto el fuego humanitario en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Biden, el demócrata. A Biden se le va a recordar, por parte de mucha gente del mundo, con un término que se acuñó en Estados Unidos, en los campus universitarios estadounidenses, Genocide Joe. Se le va a quedar unido a él. Ese es el legado para muchos. En Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, según la Carta de la ONU, hay 2 vías para aplicar el mandato del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es el objetivo último del Consejo de Seguridad? Preservar la paz y la seguridad internacionales. Para eso se montó la ONU en el 45. El micrófono está por ahí abierto, ¿eh? No sé qué está pasando. Se ha llevado el micrófono. Vale. Entonces, el Consejo de Seguridad, en sus resoluciones hay 2 vías, según la Carta de Naciones Unidas.
el artículo 6 y el artículo 7. El artículo 6 es aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad por la vía diplomática. Pero eso no siempre funciona por las buenas. El capítulo 7 dice aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad utilizando